Tertulia Haciendo Amigos Andalucía, con el patrocinio de Costa del Sol Málaga y el área de turismo del Ayuntamiento de Almería. Cuatro minutos sobre la hora para arrancar ya este tiempo de opinión y análisis andaluz aquí en la tertulia Haciendo Amigos Andalucía, en el Radio Almería, Málaga, Granada y Jaén, para analizar la doliente actualidad de esta semana, siempre fomentando el turismo de proximidad en Málaga, Granada, Almería y Jaén, gracias al apoyo de Costa del Sol Málaga y del área de turismo del Ayuntamiento de Almería. En una semana, pues creo que, claro, a estas alturas, ya viernes, tampoco vamos a contar nada nuevo de lo que llevamos encima esta semana, ¿no? Marcada por el dolor, por la tragedia, por la incomprensión, por la indignación, por el no entender nada y sobre todo por el recuerdo y el homenaje a esas personas que un día se subieron en un tren para ir o para volver sin imaginar el futuro a corto que les esperaba. Una semana en la que yo personalmente estoy tratando de ser prudente para no hilar hechos, explicaciones, apariencias, indicios con responsabilidades. Y sobre todo para intentar dejar a las familias descansar tranquilos la pérdida de sus personas allegadas. Pero en la que también estoy diciendo que, primero, aquí hay mucho que hablar, porque, insisto, desconozco si la tragedia es consecuencia de un hecho real, como es el despropósito que se vive a nivel ferroviario y de transportes en España desde hace años. El despropósito es evidente. Lo que no sé con seguridad es si es el causante de ese y de otros accidentes que han venido después. Yo no soy capaz de hilarlo, pero que hay despropósito seguro. Y que desde luego este es un magnífico momento, cuando las aguas vuelvan a su cauce, para empezar a pedir responsabilidades y para trabajar en la investigación de si el despropósito es el causante de o no. Porque claro, lo que no se puede esconder son los colapsos en estaciones de ferrocarril continuamente, son los trenes que se quedan parados en mitad del campo y hay que ir a por los pasajeros porque aquello no anda más, los transbordos en autobús porque no se puede llegar a tal sitio, determinado sitio, la paupérrima inversión en el mantenimiento de las líneas férreas. Claro, y quien dice, no, es que se invierte más. Pues mire usted, si cada vez hay más líneas férreas, cada vez hay que invertir mucho más. Y es evidente que no se está invirtiendo lo suficiente, a juzgar por los hechos y a juzgar por lo que dicen los profesionales que utilizan esas vías. Y luego es evidente, pero no ahora, sino desde hace mucho tiempo, que vivimos en un país en el que al transporte lo ha mirado un tuerto.
Porque el gobierno socialcomunista de Pedro I, el falso Pedro Chapote, le colocó como ministro primero a José Luis Ábalos y después a Óscar Puente, que hace semanas tuvo la poca vergüenza de decir que el tren en España vive el mejor momento de su historia. Insisto, con los colapsos, con los transbordos, con los percances, con los trenes que no avanzan y hay que ir a por los pasajeros, con las obras en determinadas zonas. Aquí en Almería tenemos un máster de eso, prometieron el AVE para 2021 y ahora hablan de 2027 y se quieren colgar la medalla. Y va a llegar en 2030 como poco. Pues hombre, con ese panorama decir que el tren vive el mejor momento de su historia, insisto, hay que tener muy poquísima vergüenza, como dicen en mi pueblo. Pero es que lo ha superado. Porque si eso era lo que decía hace 2 semanas, y además insistía, lo voy a repetir 2 veces por si alguien no se ha enterado. Pues esta semana, con los cuerpos ya de 45 españoles calientes después de haber perdido la vida en un tren, ha vuelto a repetir que el tren está en el mejor momento de su historia. Si yo hubiera sido él, el domingo por la noche, después de haber dicho aquello, habría presentado mi dimisión inmediata, pero sin ningún género de dudas. Y sin embargo él lo que ha hecho es esperar 24 horas para volver a repetir la misma estupidez. No sé qué habrá hecho el transporte en España para que Pedro Chapote lo castigue de esta manera. Sin complejos desde luego de ningún tipo, tertulia haciendo amigos Andalucía, en Málaga, Granada, Almería y Jaén, en la red de emisoras de Radio Andalucía Oriental. Arrancamos. Por su extraordinario clima, la amabilidad de sus gentes, su completa oferta, el magnífico trato de sus profesionales, la Costa del Sol es un destino en el que vivir extraordinarias experiencias todo el año. Disfruta de todos y cada uno de sus 103 maravillosos municipios. Vive Costa del Sol. Almería, a un paso. Su historia, su cine, su patrimonio. Almería, a un paso. Su sol, su mar, su cultura, su gastronomía. Almería, a un paso. El paraíso tan cerca de ti. Ayuntamiento de Almería. Bueno, pues arrancamos ya y abrimos ya las puertas para que entren nuestros tertulianos de Málaga, de Jaén, de Almería, no de Granada, porque hoy le mandamos un fuerte abrazo muy muy fuerte a Ignacio Pozo en Granada, que estará aquí enseguida dentro de muy pocas semanas, pero que hoy no puede. Abrazo muy fuerte, compañero, de parte de todos los que estamos aquí. Y evidentemente hoy tengo que empezar por Málaga, que es el punto de arranque de ese viaje del pasado domingo que pues terminó de manera trágica, uno de los puntos de arranque. Enrique de Vivero, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas tardes, queridos amigos. La verdad es que sí, que ha sido trágico el suceso que ha acontecido y que ha afectado, vamos, a toda Andalucía, pero fundamentalmente por los daños y los fallecidos, las víctimas de ese accidente terrible a habitantes, a ciudadanos de Huelva. Ha afectado, como no podía ser de otra forma, a viajeros desde Málaga y desde Sevilla. Desde Málaga yo pasé el otro día, vamos, cuando volví de Almería, que sabéis que estuve ahí el sábado en el acto que había en la Brigada de la Legión, el Día de Veterano de la Legión, que de momento sigo pudiendo desfilar, ¿sabes? Estábamos esperando a ver qué tal te había ido, efectivamente. Víctor, sigo pudiendo desfilar. Me mantengo bien. Muy bien. Pero vamos, volviendo a lo a lo que interesa. La verdad es que es una tragedia lo que ha sucedido, pero es que venimos asistiendo ya desde hace muchos meses a un deterioro de lo que es los transportes ferroviarios. Esto ha sido ya la gota que colmaba el vaso de agua de muchos despropósitos, de muchos problemas, como tú has comentado, trenes parados en las vías,
autobuses que no llegaban a recoger a los pasajeros, todo un pequeño desastre o un gran desastre. Pero lo malo es que, ahora lo iremos analizando, me imagino, pero es que no se le ve un arreglo y un propósito de enmienda por parte del gobierno. Bueno, efectivamente. De hecho, bueno, pues tras el accidente de Adamuz vino el accidente de Cataluña, de Barcelona, y después el de Cartagena, y ha habido más de 24 horas de parón del personal ferroviario de Cataluña que se negaban a trabajar sobre esas vías de la línea de Rodalies. Y la verdad que, desde luego, esto no se va a arreglar en 2 días, porque tantos años de descuido y de desatención no se puede arreglar de un día para otro, pero desde luego, como no se va a arreglar nunca, es no admitiendo el problema. En Jaén está Miguel Segovia. ¿Qué tal, Miguel? Muy buenas. Buenas tardes, querido amigo Buenas tardes. de Radio Andalucía. Bueno, pues asistiendo como casi todos los españoles un poco atónito a lo que estamos viendo y el sentir de la calle con la mayoría de las personas con las que puedes hablar o charlar a lo largo del día, la expresión es muy simple: esto se veía venir, esto se veía venir. No posiblemente la magnitud de ese trágico accidente, pero sí el que es un desastre. Además, aquí en Jaén es que yo creo que es el único tren que no descarrila del mundo, porque va a 20 por hora, el de Jaén a Madrid, pero es un continuo desastre. Y de Almería a Jaén. Que no estás presentado todavía. Un momento. Este, ¿Cuál es el orden? El nuestro va a 20 por hora, o sea que yo ahora a todos los chinos y los japoneses que estén en Fitur les recomiendo que se vengan a Jaén porque no van a tener ningún problema. El tren de Madrid a Jaén va a 20 por hora, te puedes bajar incluso andando. Así que a ese no descarrila. Y sobre todo, que se repite la historia y que a mí me molesta. Esta mañana lo decía en un medio de comunicación. Pedro Sánchez, cuéntanoslo, aunque sea una vez la verdad. Dinos una vez la verdad, porque estamos hartos y ya vemos cómo están articulando el relato, cómo están metiendo a gente en la televisión española, cómo están metiendo para que empiecen a contarnos el relato. Y sobre todo que necesitan muchos meses para investigar, para ganar tiempo y que esto se vaya olvidando como se nos ha olvidado el apagón. ¿Vosotros sabéis algo de la comisión de investigación del apagón? Pues nada. Y si van a hacer una comisión de investigación Sería como la Fernando que Simón ahí, a lo mejor, en esa comisión. Claro. Y si van a hacer una comisión de investigación como la que hicieron para ver si Ábalos había hecho bien su trabajo en el Ministerio de Transportes, pues para eso que no la hagan. Porque si van a hacer una comisión de investigación en el Ministerio de Transportes con gente del Ministerio de Transportes, el resultado ya lo sabemos. Entonces yo le rogaba a Pedro Chapote eso, que por favor, una vez, aunque les cueste mucho trabajo, aunque sea muy difícil, una vez que nos digan la verdad. Y la verdad aquí se va a acotar ya mismo, porque estamos hablando de 15 o 20 metros de vía. Aquí no hay gente a quien echarle la culpa. Aquí no hay autonomía, no hay ayuntamientos, no está Franco para poder echarle la culpa. Y esto se está dilucidando entre 15 o 20 metros, que cuando los ingenieros y los peritos terminen de evaluar, las conclusiones van a ser muy fáciles. Y sobre todo hay una expresión en derecho que es excusatio non petita, accusatio manifiesta, a santo de que inmediatamente rebajan las velocidades de los AVE de Madrid a Barcelona y de Valencia a Madrid. Acojonado, acojonado. Oye, Porque Miguel, saben que no están haciendo las cosas bien. Miguel, perdona, has dicho que esta mañana comentabas en un medio de comunicación. ¿En cuál? Perdóname, que me gusta siempre citar la fuente. En Jaén Plus Radio. Muy bien, pues es que hay que decirlo. Y un saludo a los compañeros de Jaén Plus Radio. En el que yo suelo participar a diario, sí, sí. Pues hazme el favor de cuando vengas aquí y digas cosas de otros medios, me los citas, que todo el mundo tiene que comer aquí. En efecto. Jorge Molina, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas. Te vi, estoy preocupado porque, bueno, yo, por cierto, para Enrique y para Miguel he estado 2 días en Madrid y bueno, creo que no he estado desconectado de lo que pasaba en Almería ni en el sureste andaluz, en la parte oriental de Andalucía, pero es verdad que no he estado en el día a día encima. Lo que sí te puedo escuchar uno de los días en un programa local de aquí, de nuestra emisora hermana, Marcador Almería Radio, fue muy, muy, muy enfadado. Más que tú, más que triste, más que dolido, enfadado. Sí, porque
Primero, mis condolencias a las 46 personas muertas. Y voy a empezar por el de Cataluña, puesto que es de mis paisanos. Vaya forma de entrar en una actividad profesional con ese maquinista en prácticas que ha quedado vivo, lo que quedará para el resto de su vida como profesional. Y cómo se ha truncado la vida de un joven profesional posiblemente ilusionado con esas prácticas y que había conseguido tener, y después, como no puede ser menos, de los 45 personas que iban en ese tren. Dicho esto, yo efectivamente, porque en todo este tema, que si la comisión de investigación, todo lo que habéis apuntado, que me parece importante, y además yo coincido con Miguel, que ahora intentarán diluir. O sea, yo en un primer momento dije, estos han aprendido la lección, se han venido con el casco y el chaleco, con rostros muy compungidos y muy serios. Y cuando iba pasando un poco el tiempo, estoy escuchando y automáticamente el mensaje, oiga, entérense usted por Televisión Española, no vaya usted a enterarse por otros medios que igual le cuentan algo. Dijo, uy, aquí hay gato encerrado. Y claro, y el gato, y yo que soy muy mal analista, me vino, esto es que aquí no le pueden endosar, como en la Dana de Valencia, a la autonomía. Encima, la actuación de la Junta de Andalucía ha sido la correcta y cómo se ha volcado el pueblo en la zona, pues es admirable. Por lo tanto, vamos a ver cómo diluimos la responsabilidad. Vimos que al día siguiente se sacaba un trozo de las conversaciones y dices, hombre, eso habría que haber sacado entera la conversación. Pero de ahí automáticamente lo que yo vi fue a un profesional que estaba dando parte a sus superiores o al control, y a unos tíos displicentes, deshumanizados, que incluso preguntaban qué le había pasado al material, cuando él estaba hablando de heridos, de ambulancias y de fuego. Y de sangre en la cabeza. Es decir, es automáticamente decir, ¿en qué manos estamos? Y ya por último, de la comparecencia reciente porque claro, puedo añadir que el 17 de noviembre en los desayunos de Europa Press, este orangután, ese antropoide, dijo que nos íbamos a igualar a China con la velocidad de 350 y después la ha bajado a 150. Pero yo voy a ir más. En esta comparecencia última ha dicho que realmente por inversión de mantenimiento no ha sido, porque hubo un momento de caída y tal, y ya nos hemos situado al 2011. Y vamos a ver, subnormal. ¿Me apaciguo? No. No te apacigues, pero los calificativos. Si puede ser. Vamos a ver, lo que estás diciendo es que desde el 2011, 15 años atrás, ha habido un incremento importante en las líneas de alta velocidad. Quiere decir que la inversión de mantenimiento hay que diluirla entre más kilómetros, punto uno. La diferencia de coste en 15 años en materiales se ha prácticamente duplicado. No olvidemos que ha pasado por medio el COVID, ha habido la ruptura de stocks importante y que ha habido un encarecimiento, y la inflación, un encarecimiento. O sea, que tenemos menos inversión por kilómetro, a pesar de lo que él presume, y encima con un mayor rodamiento de más trenes, con más peso, con lo cual se supone que el desgaste de los materiales existe, y por lo tanto lo que está haciendo es mintiendo, diciendo, porque a precio constante del 2026 hemos bajado un 42,5% la inversión el gasto de mantenimiento por kilómetro ferroviario. Y eso nos lo quiere vender como lo contrario. Anda, que se vaya a esparragar. Bueno, estamos hablando todos
de Óscar Puente, bueno, pues es un señor que hasta ahora se ha movido como pez en el agua, en el fango, ¿no? En el lodo, en el barro político, en la descalificación, en el bloqueo en las redes sociales, en el ataque personal para luego quejarse como plañidera porque a él le llamaban una cosa u otra. A mí me da la impresión de que le va a costar trabajo salir de esta. Y yo os ponía el ejemplo de dos de sus últimas manifestaciones, cuyos sonidos tenemos preparados, José Montaño. Esto es lo que decía Óscar Puente hace algunas semanas. El tren vive en España el mejor momento de su historia. Lo voy a repetir, por si no me han escuchado bien. El mejor momento de su historia. Dime. Por el tema del calificativo, solamente quiero decir... Espérate, ahora vamos con eso. Es que va hilado todo esto. Insisto, hace unas semanas decía Óscar Puente que el tren vive el mejor momento de su historia. Y lo repetí y decía, lo voy a decir 2 veces. Bueno, pues esta semana, con los 45 muertos por ahora encima de la mesa, Óscar Puente se ratificaba. Nuestro tren es un buen tren, es un tren seguro, esto lo quiero de verdad dejar claro. Lo que ha sucedido es verdaderamente anómalo y absolutamente excepcional y por tanto es lógico que el tren viva un momento en el que haya mucha gente que lo utilice y el número de usuarios crezca de manera exponencial. Bueno, yo insisto lo que decía al principio Enrique, al principio del programa. A ver, yo soy lo que soy y a estas alturas de la película ya sabemos el nivel que tenemos. No aspira uno a dar más nivel del que hay y aquí estamos y hacemos lo que podemos. Pero yo creo que las personas serias intentamos ser rigurosas. Si yo hubiera dicho semejante memez en el entorno en el que estamos, memez derivada de esa puñetera manía del socialismo, de querer siempre engañarnos y de querer siempre contarnos lo contrario de lo que están viendo nuestros ojos... Si yo hubiera dicho eso del mejor momento de su historia y el domingo por la noche veo lo que ha acaecido a propósito del medio de comunicación del que he dicho que está en el mejor momento de su historia, yo hubiera presentado mi dimisión inmediata, pero que no vengan a buscarme, que me voy, que no estoy para nadie. Y sin embargo este señor lo que ha hecho 2 días después es volver a repetir la misma memez. La verdad es que Óscar Puente, que nos tiene acostumbrados a ser muy batallador, lo fue en la Dana, lo ha sido siempre, intentando atacar al partido que gobierna las distintas autonomías, se ha despachado a gusto siempre en las redes sociales y se mueve muy bien. Y a mí las declaraciones que he visto estos días, ayer y anteayer, de Óscar Puente, la Se ha congelado. verdad es que no parece la misma Puente y que está ahí en esa situación. Pero la verdad es que Óscar Puente debería, como tú has dicho al principio, haber hecho un gesto presentando su dimisión, porque la verdad es que la gestión suya, desde que empezó como ministro, en el aspecto del transporte y en especial en ferrocarril, pues deja mucho que desear. Pero es que también habría que exigirles responsabilidades, sobre todo a Adif, al presidente de Adif, que cobra un magnífico sueldo. Es un señor que yo creo que el sueldo que cobra parece a los miles de kilómetros que se han ido incrementando. Es un hombre que tenía que ir asumiendo sus responsabilidades, pero de momento no se ve que ninguno asuma las responsabilidades. Como tú dices, quieren contarnos el relato este famoso que quieren decirnos y que yo creo que el Partido Popular, presidente del Partido Popular en Andalucía, Juanma Moreno, ha sido, en mi opinión, demasiado correcto, y debería haber sido un poco beligerante. Espero que en los próximos días lo sea, porque realmente lo que ha pasado en Andalucía no tiene perdón de Dios. Pues a mí me parece que lo va a ser, ¿eh? A mí me parece que Juanma Moreno está midiendo los tiempos, está queriendo ser correcto en el momento que hay que ser correcto. Y yo espero, me sorprendería lo contrario, espero que efectivamente cuando hayan pasado unos días, cuando haya más datos encima de la mesa y sobre todo cuando las familias se hayan vuelto a casa a vivir su dolorosísima soledad, llegue el momento de pedir responsabilidades y lo haga el presidente de la Junta de Andalucía. Miguel. Sí, bueno, de hecho, estamos viendo que está manteniendo una actitud absolutamente institucional, muy correcta,
A mí lo único que me ha molestado un poco, por no decirlo de otra manera, es que, no lo sé al final, porque es que ayer en su perfil oficial de Facebook ponía que el día 29 o el 30 se va a hacer un homenaje a las víctimas. Mire usted, un homenaje a las víctimas, la mayoría me imagino que serán católicas, cristianas, pues habría que hacer un funeral. En todo caso, si acaso un acto como la Dana, pero un homenaje, no sé yo esa terminología si es muy correcta. A lo mejor un homenaje hay que hacerle al chaval ese que salió sin zapatillas corriendo y se subió al tren, a la Guardia Civil, a los médicos, a los enfermeros. Bueno, entonces ha caído un poco ahí la trampa esta laica que nos quieren imponer permanentemente. Y vamos a ver eso del homenaje al final cómo se traduce, porque lo que yo creo que lo que deben de hacer es un funeral de Estado y enterrar con la máxima dignidad posible a todas estas personas, y si hay alguna que no la sea católica ni cristiana, pues no pasa nada, se hace otro tipo de ceremonia y ya está. Pero ayer lo decía también la señora Ayuso, la cordialidad, la institucionalidad no debe de estar reñida con la contundencia. Y ya se ha convocado en el Parlamento de Andalucía, como todos sabéis, ya se ha convocado un Parlamento extraordinario para dar cuenta de todo esto. Y me imagino que empezará también el Partido Popular. Ya sabéis que además Vox ha presentado ya una querella en el juzgado de Montoro, creo que es el competente, por homicidio imprudente. A ver, es decir, que esto hay que buscar las responsabilidades, y estas responsabilidades, como antes os decía, ya están en 15 metros. 15 metros, ahí está la clave de todo. O sea que por mucho que quieran darle vuelta a esto, al final esto va a estar en 15 o 20 metros, que es donde descarriló el furgón este número 6 del tren. Y por tanto, al final, 2, 3, 4, 5 opiniones de expertos, la criminalística y todo esto van a dar con la tecla de un momento a otro. Y a partir de ese momento la responsabilidad recaerá. Pero que yo estoy seguro que a esto no se va ninguno, ¿eh? No os quepa la más mínima duda, que no se va a ir ninguno. La pregunta, Además, cuando habláis de irse, la pregunta siempre es ¿a dónde? ¿a dónde? Es donde reside el problema. Además, os decía que la investigación va a estar muy acotada porque afortunadamente la Guardia Civil ha estado muy hábil e inmediatamente ha pedido que ese vagón número 6 se quede inmovilizado. Me imagino que a lo mejor se acordaban lo que pasó el 11M, que retiraron corriendo los trenes, se los llevaron a la chatarra para destruirlos y así que no se pudiera investigar absolutamente nada más. La Guardia Civil ha estado súper atenta en este caso y ha dicho el vagón número 6 no se mueve de ahí hasta que nosotros lo digamos. Así que, insisto, esto va a estar muy pronto resuelto. Esto va a estar muy pronto resuelto, a pesar de que el gobierno lo único que insiste es que tiempo, ¿para qué? Para que se nos olvide, lo mismo que el apagón, para que se nos vaya olvidando. Y simplemente por echar un poco de cizaña al fuego. A los 2 días de la Dana, el señor Mazón era un asesino. A los 3 días de los accidentes estos, el señor Óscar Puente, ¿qué es? Hombre, por establecer una analogía. Pues ¿sabes lo que pasa? Que es que hay una diferencia enorme una en el pequeña comportamiento analogía de la izquierda y de la derecha siempre Claro. en estos casos. Pero Una es que con diferencia esto- enorme. Porque tú Sí, sabes, Víctor. Miguel, que en este momento, si el gobierno fuera de derecha, las calles estarían Bueno, y si esto pasa, el otro día comentaba yo, como mi hija mayor y mi nieta viven en Madrid, yo decía, menos mal que esto no pasa en Madrid, porque si esto pasa en Madrid, ya está la Castellana ardiendo, el Bernabéu, el Vicente Calderón. Bueno. Si esto de los dos Rodalías y esto pasa en Madrid, madre de Dios, lo que se hubiera organizado. No quiero ni pensar. Yo le decía a mi hija de broma, vente para Jaén. Porque eso es tremendo. Pero que esa analogía, ahí la dejo. A los Jorge. 2 días era un asesino. Una sobre el calificativo anterior. No lo voy a minimizar ni una décima, porque la Stasi gubernamental ya ha dicho que está muy atento a aquello que digamos, y yo estoy
muy aburrido. Monitorizando las redes. Monitorizando las redes. Sí, Y yo sí, 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 estoy vaya. muy aburrido y quiero que de alguna manera vengan a por mí y así ya promociono mi libro y venderé más libros. O sea que realmente le dejo el calificativo que le he dado al señor Óscar Puente. Primer tema. Sobre lo que dice Miguel. Sí, escúchame una cosa, que yo no te he dicho que lo retires, No, no, aunque no, no me ha no, no. gustado, porque a mí el término subnormal en determinados ambientes no me gusta, porque quiere decir otras cosas y creo que hay que respetar a otra parte, a otro colectivo de población. Bueno, eso Pero es yo, otra cosa. esto no es la... Eso- yo no soy la presidenta del Congreso, yo no te he pedido eso- que no figure en el acta de la tertulia ni nada por el estilo. Bueno, dicho esto, ojalá se cumpla lo que estaba diciendo Miguel, porque yo creo que ha sido tan claro, tan rotundo, y la única responsabilidad, cuando ya se descartó además los fallos humanos, va a coincidir en todo el sistema ferroviario que depende del Ministerio de Transporte y de esa infraestructura, con una serie de cargos y de gente que han ido metiendo políticos y no técnicos, con lo cual ha acrecentado el Políticos problema. y sobrinas de Bueno, políticos, ya, cuidado. efectivamente. Por lo tanto, supongo que en este momento estarán a marchas forzados los cientos de asesores de Moncloa para empezar a buscar un relato para diluir y marcar responsabilidades en otro ámbito. Porque claro, si no, lo que queda es que ¿quién ha hecho esa obra? ASBI, en UTE con otro. ¿Y ASBI dónde está? Pues está imputada. Quiere decir que aparentemente la dirección es única, porque también el intento de que esa comunicación pretendía hacer ver, y que además es parcial y tal, que la culpa estaba en el tren de la compañía italiana. O sea, vamos a ver si son capaces de acabar ampliando el arco de responsabilidades para diluir la suya y empezar a que se vaya entrando en el olvido. Os quiero preguntar por el comportamiento de las diferentes fuerzas políticas de este país, pero antes nos van a dar dos pinceladas. Por su extraordinario clima, la amabilidad de sus gentes, su completa oferta, el magnífico trato de sus profesionales, la Costa del Sol es un destino en el que vivir extraordinarias experiencias todo el año. Disfruta de todos y cada uno de sus 103 maravillosos municipios. Vive Costa del Sol. Almería, a un paso. Su historia, su cine, su patrimonio. Almería, a un paso. Su sol, su mar, su cultura, su gastronomía. Almería, a un paso. El paraíso tan cerca de ti. Ayuntamiento de Almería. Bueno, y a todo esto, al margen de las repercusiones del propio gobierno, hay que analizar lo que han dicho los señores socialistas. Hemos visto a ministros, pues eso, reiterando que estaba el tren en España en su mejor momento. A otros diciendo que hay que esperar a que hablen los expertos, y efectivamente han puesto a los expertos a hablar, a Sara Santaolalla, a Javier Ruiz, bueno, pues a toda la patulea de sobadores de lomo que tienen colocados en la televisión española con nuestros impuestos. Hemos visto a ministros calificar de miserable el hecho de pedir responsabilidades, y luego hemos visto a los señores del Partido Popular, que creo que han encarnado la prudencia hasta ahora en este asunto. Como siempre, pues siempre nos quedamos con la sensación de demasiada tibieza, pero yo albergo la esperanza de que la tibieza sea un producto del momento en el que vivimos y se transforme en ser mucho más férreos a la hora de exigir responsabilidades y de exigir que la investigación vaya hasta el final. Y como siempre, pues los que han corrido más han sido los de Vox, que efectivamente ya pues han anunciado acciones judiciales, han pedido dimisiones y han hablado, bueno, han puesto sobre la mesa lo que la gran mayoría, creo, de los españoles tenemos en la cabeza. Enrique, ¿a ti qué te ha parecido la actuación de unos y otros? Pues mira, lo que sí he visto es que una ausencia total de los dirigentes de la famosa coalición de Sumar,
nuestra Yolanda Díaz, que se distingue siempre por salir a hablar y a desprestigiar cualquier acción o actitud que haya habido con dirigentes del Partido Popular, está perfectamente callada. El señor Rufián únicamente ha salido a la palestra cuando ha aparecido el tema del ferrocarril, del accidente de Rodalies en Cataluña. Es únicamente cuando ha aparecido. Oí ayer a Juan Bravo en televisión hacer unas declaraciones prudentes, pero pidiendo que hubiese claridad y que hubiese información. Y ya la izquierda ha empezado a criticarle y a decirle que si es que desconfiaba. O sea, yo no acabo de entender. Juan Bravo es un hombre prudente, pero está exigiendo que haya información y que haya claridad. O sea, con lo cual estamos viendo que no están ya, yo creo que preparando ese relato enmascarado y en dilatar el tiempo, y como pasó, como habéis comentado antes, con la famosa comisión de investigación del apagón, que esto pase el tiempo, alargarlo, que los expertos se pronuncien y cuanto más tarde sea este asunto, mejor. Como no intervenga la justicia por en medio, pues el asunto puede quedar adormecido. Miguel, Sí, comportamientos, reacciones. dos comportamientos que me han llamado mucho la atención. La primera, lo ha comentado Enrique, la señora esta de Yolanda Díaz, que le acercan el micrófono, creo que fue a la mañana siguiente, y lo único que dijo, dice, yo no voy a entrar en polémica. Pero si no te estamos hablando de polémica, muchacha, si lo único que te están diciendo es que qué opinas, que eres la vicepresidenta del gobierno. Eres muy lenguaraz habitualmente en todo, aunque tenga un problema muy grande de sintaxis. Si lo único que te están preguntando es qué valoración da usted. Dice, yo no voy a entrar en polémica, ya está. Luego me ha sorprendido poderosamente, aunque no tanto, el comportamiento de Jun. Jun sale el otro día al portavoz y dice que pide la comparecencia tanto en el Congreso como en el Senado del ministro para dar explicaciones de los accidentes de Rodalíes. Porque ya están hartos de estar discriminados en Cataluña. O sea, Rodalíes, a ustedes lo que ha pasado en Córdoba le importa un soberano pepino. Totalmente. Me pareció de las cosas más desagradables que yo he visto muchas. O sea, qué falta de empatía total. Y además lo especificó para dar explicaciones de lo que ha pasado con los Rodalíes. No de lo que había. Luego, lo de Vox, como siempre digo, quizá excesivamente histriónico. Hay que tener un poquito de cautela y no meter una querella ya, homicidio imprudente. Yo creo que hay que serenar un poco, hay que ser contundente, hay que pedirlo todo, como ya está pidiendo la señora Ayuso, como yo estoy seguro que dentro de poco va a salir el señor Feijóo. Han mantenido una prudencia respetable, institucional, porque en todos los medios de comunicación, todo el equipo sincronizado de la Moncloa, todos tenían el mismo discurso. Hoy es el tiempo de las víctimas. No hay que politizar la desgracia. No hay que politizar, y le faltaba decir, no hay que politizar la desgracia, que para eso ya estoy yo. Vosotros no lo hagáis, que para eso ya estoy yo. Y nos vamos a la DANA, y nos vamos al 11M, y nos vamos al Prestige, y nos vamos... A los cribados. A los cribados, absolutamente por cierto, a todos. ¿has perdido la cuenta de las mujeres que han muerto por la falta de información en los cribados no concluyentes? Sí. Lo hemos perdido, ¿no? Porque aquí hay 45 muertos. En los cribados yo todavía estoy esperando a ver cuántos hay. No, nada, pero pues espero que no haya ninguno. Pero es que de momento no se ha informado de ninguno. Además, ahora que introduce el tema ese, las señoras que habían sufrido esos retrasos, esas disfunciones en el tratamiento neto, ya se ha corregido todo, se ha subsanado ese protocolo tan puntual que había en el Virgen del Rocío, y aquí para después gloria. Pero como aquí, que dimita. Oye, ha dimitido el consejero de Salud en Castilla y León cuando han demostrado que ha habido un error en la farmacia hospitalaria y ha habido 6 muertos como consecuencia de la dosis inadecuada. Pues no, mire usted. Es decir,
que esto, por eso yo te digo que a los Carlos Puente echarlo de ahí va a ser complicadillo, va a ser muy complicadillo, a pesar de que espero que la presión empiece a aumentar, y además que yo estoy seguro que la UCO y la Guardia Civil va a tener diagnóstico en breve tiempo. Yo solo añadiría a lo que estabais hablando de dónde está Yolanda Díaz, pues tiene una explicación. ¿Quién es el actual presidente de Renfe? Pues Álvaro Fernández de Heredia, que era de Más Madrid. Pero que cuando dejó el ayuntamiento de Madrid, estuvo con estos en la Secretaría del Ministerio de Transporte. Entonces, quiere decir que estuvo en la Secretaría General de Movilidad Sostenible antes de ser nombrado presidente. Pues quiere decir las bicicletas públicas, que lió un pollo de padre y muy señor mío. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues claro, hay que callarse porque resulta que, hermana, yo sí te creo. Y en cuanto al tema de Junts, pues ¿qué se puede esperar de un miserable? Eso puse yo en las redes. Cuando la inversión en mantenimiento en rodalíes en Cataluña por kilómetro es 4 veces más que la que hay en Andalucía, en las líneas de Andalucía. Por eso, ¿qué se puede esperar? O sea, que es de las cosas más miserables que yo he visto. Cuando los modelos de gestión son estos y cuando los que hacen la gestión son estos, ¿qué podemos esperar? Bueno, ha usado la palabra que yo usé en las redes sociales, que me parecía una cosa absolutamente miserable. Bueno, no sé si os queda algo más que decir de todo esto. Yo voy a insistir en que a algunos no se nos va a olvidar, y yo espero que a ninguno de los que lo tengan que recordar se les olvide que una vez que haya pasado el momento del dolor inicial, hay que ir hasta el final. Aunque solo sea por la memoria de esos 45 por ahora, que sin duda van a ser más. ¿Os queda alguna cosa que decir sobre esto? Porque también me gustaría hablar de las elecciones en Aragón. ¿Algo más que añadir? Una imagen magnífica que habéis visto. La ínclita Sobaquillo Veloz. ¿Habéis visto la imagen? Bueno. Eso es una cosa que como se Pero quería es meter. Que no se puede ser más ridículo. Se quería meter la gachona, se quería meter ahí como fuera, y entonces había allí un propio que le estaba guardando el sitio, y ya ha pasado de mopongo a me pongo. Totalmente. Ha pasado de mopongo a me pongo. De verdad. ¿Cómo puede ser que no haya alguien ahí que le diga, María Jesús, has llegado tarde, no te pongas? Porque te va a ver. Porque ella está acostumbrada más que a venir los viernes, entonces esto era un lunes y un martes y estaba desubicado. Bueno, no sabía dónde. Arranca la campaña electoral en Aragón, que vuelve a ser, es un precalentamiento para las elecciones andaluzas, Aragón, Castilla, lo que ya ha habido en Extremadura, donde por cierto siguen sin ponerse de acuerdo Vox y PP. No sé con qué perspectivas y con qué sensaciones, Enrique, recibes esa campaña, insisto, desde el punto de vista de que además es un poco el preámbulo, el prólogo de las elecciones en Andalucía, entre otras. Sí, la verdad es que yo creo que en Aragón va a haber una repetición, parece por lo que dicen las encuestas, una repetición muy parecida a lo que ha sucedido en Extremadura. Las encuestas le dan una subida muy parecida, se va a mantener en esos 29-30 escaños, con lo cual no va a llegar a la mayoría absoluta. Necesitará el apoyo de Vox, que no sé, porque tampoco en Extremadura están llegando a un acuerdo. En Extremadura parece que han roto un poco las hostilidades. En Extremadura, al final, la presidenta de lo que es el Parlamento extremeño, al final ha recaído en el PP. Yo creo que ahí ha habido un desacuerdo y Vox está viendo a ver que está ahí en un juego que están intentando retomar las negociaciones para que no haya una nueva convocatoria. Espero que en Aragón, una vez que se ha congelado, acaben ya, consigan por una vez ponerse de acuerdo los dos y gobernar. Yo entiendo que es difícil. A veces algunas de las exigencias de Vox para el PP son difíciles de asumir,
pero creo que coinciden en bastante tanto por ciento en los programas electorales, y las diferencias yo creo que son más de imagen y de venta de algunas medidas que tiene Vox. Creo que es importante el ponerse de acuerdo para echar a rodar. Miguel. Bueno, prácticamente lo que ha comentado Enrique. Lo que pasa es que en el caso de Aragón ahí hay una variable ahí que puede romper un poco el tablero, y es que el PP pudiera subir un poco y pudiese gobernar con Teruel existe, con ese partido localista. Ha cambiado, ¿no? Sí. Ya no tiene al famoso Guitarte ese que había antes, ¿no? Claro, Teruel existe. Aquí en Jaén también sabemos de esto. Tenemos también a Jaén Merece Más, que forma parte de todo esto. Sí. Se presentó por Teruel existe un arquitecto que vivía en Valencia. Apañó un par de proyectillos y en el Congreso de los Diputados y ya no fue más a Teruel nunca. Correcto. Pero bueno, os decía que existe esa variable, y es que pudiera sacar Teruel existe 2 o 3 diputados y el PP pudiera subir algo y conformar el gobierno sin la necesidad de que el PP se apoyara en Vox, que como comentaba Enrique, incomprensiblemente, es que yo lo que no entiendo es por qué los políticos no respetan lo que la gente vota. Y la gente en Extremadura ha votado que el 60% sea un gobierno PP-Vox. Y si no hay mayoría absoluta, pues tienen que gobernar, quieran o no quieran, porque eso es lo que ha decidido la gente, joder. Y es que os tenéis que poner de acuerdo. Un 60% cada uno en la representación que le corresponde. Usted tiene el 34%, yo tengo el 18%, pues en proporción yo tengo que tener esa representación en el gobierno. Y haber sido una puñetera vez, ya no solo en Extremadura, sino en Aragón, en Castilla, después en Andalucía, tanto PP como Vox le hacen caso a sus votantes. Que esto es una cosa muy curiosa lo que estoy diciendo, pero es que el PP se ha caracterizado siempre por ir por otro camino distinto al del que quieren sus votantes. El 60% en Extremadura ha votado PP-Vox. Pues tiene que haber un gobierno PP-Vox. ¿Pero qué esperan para ponerse de acuerdo? Cada uno en la proporción. Luego ya está, que si cultura, que si agricultura, que si industria. Bueno, eso ya son... Pero oiga, a usted le corresponde una vicepresidencia y 3 consejerías. Pues ya está. Es que esto es una cosa que es que eso es lo que ha votado la gente y no lo entiendo. Bueno, lo que os decía, que en Aragón pues todo parece, como decía Enrique, que el PP se va a mantener más o menos como está, va a subir un poquito, y todo depende de las fuerzas estas localistas, regionalistas, que pueda subir, y esos 2 o 3 votos que le falten al PP pueden ser un Teruel existe. Bueno, yo soy un pésimo analista de este tipo de cosas. Lo último que he oído es que puede ser que haya una ligera mejoría del PP, que el PSOE prácticamente se mantenga y lo único que crece algo es Vox. Si eso fuese así, pues la verdad es que me queda cierta tristeza de ver que a pesar de lo que está pasando, todavía existe gente que ve las cosas de una manera tan diferente. O bien yo soy tontico, o bien es que este pueblo tiene lo que se merece. O a lo mejor hay otros que son muy listicos. También. Señores, lo tenemos que dejar aquí. Nos vamos a marchar, insisto, mandándole un abrazo muy fuerte desde 3 lugares de procedencia, desde Málaga, Jaén y Almería, hacia Granada, que nos pilla más o menos a todos en el centro, para Ignacio Pozo y para su familia. Jorge, muchísimas gracias. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Miguel, abrazo muy fuerte. Hasta la semana que viene. Encantado, amigo. Adiós. Enrique, cuídate mucho. Muchas gracias. Muchas gracias. Fomentando el turismo de proximidad. Aquí cerquita te esperan Málaga, Granada y Almería y Jaén, con grandes cosas que descubrir. Te lo dicen desde el área de turismo del Ayuntamiento de Almería y desde Costa del Sol, Málaga.